Muy buenas tardes, señores, ¿cómo están? Muy bien, vamos a dar inicio a la clase que tenemos programada para el día de hoy para darle seguimiento a los temas que estuvimos planteando la semana anterior. La semana anterior estuvimos trabajando con dos matrices, una matriz de equipos consumidores y otra matriz para realizar el cálculo de los conductores para cada uno de los circuitos que nosotros vamos a estar utilizando en nuestra instalación eléctrica. Hoy vamos a estar trabajando con una nueva matriz y esta matriz va a ser la que vamos a estar utilizando para confeccionar nuestro tablero eléctrico. Cómo vamos a completar cada uno de los espacios hasta llegar a la utilización de nuestro tablero eléctrico. Entonces, esta matriz que tenemos en pantalla es la que vamos a estar utilizando y está compuesta de la siguiente forma. Tenemos la parte superior, que es donde nosotros tenemos la indicación del tipo de tablero que vamos a estar utilizando. El tablero. Y más abajo tenemos las especificaciones para ese tablero que vamos a estar utilizando. En este caso nos dice que la descripción del tablero es un tablero de 24 espacios para un voltaje de 120-240 voltios y que vamos a tener barras principales con capacidad para 100 amperios. En el mismo vamos a tener mordazas para conectar dos fases. La tierra y el neutro van a estar independientes, van a estar separados. Entonces, esa va a ser la composición del tablero eléctrico que vamos a estar utilizando. Y luego en las otras secciones lo que tenemos nosotros es todos los elementos que vamos a ver cómo se van a estar completando. En la primera columna, los circuitos, cómo los vamos a designar, la descripción de cada uno de los circuitos. Luego tenemos una sección para que designemos el calibre de los conductores para cada uno de sus circuitos derivados o circuitos ramales. Tenemos el calibre de conductor para la fase A, para la fase B, para el neutro y para la protección o la puesta a tierra. Tenemos en la tensión en voltios, esa sería la alimentación que le vamos a dar a cada uno de esos circuitos ramales, el diámetro de la tubería que vamos a estar utilizando para cada uno de esos circuitos para canalizar los conductores de esos circuitos ramales, el tipo de breaker o de protección que vamos a estar utilizando para los circuitos ramales, ya sea por cantidad de polos y el amperaje máximo que va a soportar cada uno de esos breakers. Luego el tipo de breaker, pero con relación al fabricante, es el código del fabricante para ese tipo de breaker. Y luego tenemos otra parte donde tenemos fase A y fase B, dos columnas con fase A y fase B. En estas dos columnas lo que vamos a hacer es generar el balance de cargas de nuestro tablero. Aquí vamos a hacer que nuestras cargas estén repartidas equitativamente, buscando que estén balanceadas y que una fase no esté con mayor carga que otra para que no vaya a existir un sobrecalentamiento en alguna de estas líneas que alimentan las fases. Entonces, eso va a ser la parte medular de la composición del tablero. Luego vamos a tener en la parte inferior otro datos de información que los tenemos acá, lo que estoy marcando en este momento, donde tenemos información que nos va a estar generando por medio de unas fórmulas automáticas, al igual que hicimos en las otras matrices. Luego vamos a ver paso a paso qué determina cada uno de estos parámetros que tenemos acá. ¿Qué me va a estar determinando esos parámetros? Pero eso lo vamos a ver en la parte final de la composición de este tablero eléctrico, de cómo vamos nosotros a llenar cada uno de los espacios y construir nuestro tablero eléctrico. Esta es una composición básica, sencilla para un tablero. Podríamos tener mayor cantidad de información.
Por ejemplo, en cada uno de los circuitos ramales yo podría tener una columna adicional en donde especifique la distancia que va a recorrer ese circuito ramal, tal y como lo hicimos en la matriz del cálculo de conductores, una distancia y también una columna adicional en donde yo pueda también incluir la caída de tensión o la caída de voltaje para cada uno de esos circuitos ramales independientes. Pero como ya lo teníamos calculado en la matriz anterior de cálculo de sección de conductores, entonces por eso no la hemos incluido acá. Pero si queremos incluirla, perfectamente podemos hacerla. Sería entre más información tenga la base de datos del tablero, así va a ser mejor. Entonces, si quisiéramos incluir una columna adicional para la distancia de cada circuito ramal y una columna adicional para la caída de tensión de cada circuito ramal, también lo podríamos realizar sin ningún problema. Por ahora, lo vamos a estar trabajando en la forma en que lo tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, para ir completando este tablero, vamos a ir designando los circuitos mínimos que debería contemplar una instalación eléctrica de una vivienda de interés social, una vivienda básica, lo que llamamos nosotros vivienda de bono o vivienda de interés social. Y según la normativa, pues existen unos circuitos o una cierta cantidad de circuitos elementales que deben de estar presentes en toda instalación eléctrica. Esos circuitos elementales son los primeros circuitos que nosotros vamos a ir nombrando y los vamos a ir describiendo en este tablero que tenemos o en esta base de datos que tenemos acá el tablero, cada uno de esos circuitos. Entonces, recordemos que habíamos indicado que en algún momento habíamos indicado que para que una vivienda esté bien dimensionada, no era conveniente que nosotros instaláramos un único circuito de iluminación o un único circuito de tomacorrientes. Esto porque la normativa lo que nos dice, el código eléctrico lo que nos dice es que mínimo debería existir un circuito de iluminación y mínimo debería de existir un circuito de tomacorrientes generales. Pero nos dice mínimo. O sea, no quiere decir que yo tenga que hacer solamente un circuito para esto, sino que yo puedo hacer más circuitos buscando precisamente que se distribuyan las cargas en los circuitos ramales que yo identifique y también de que si tengo un solo circuito de iluminación y se disparó mi interruptor de ese circuito de iluminación, toda la vivienda me estaría quedando sin iluminación y eso no lo queremos. Entonces, mínimo les indicaba yo, deberíamos de tener dos circuitos de iluminación eh, para la vivienda. Y obviamente también mínimo deberíamos de tener dos circuitos de iluminación, perdón, de tomacorrientes generales para suplir la alimentación de los tomacorrientes de la vivienda. Entonces lo vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a empezar a hacer la descripción de cada uno de los circuitos que nosotros vamos a incluir. Entonces empezamos acá en la descripción de los circuitos. Entonces yo voy a poner que mi primer circuito va a ser de iluminación y le voy a poner general. General. Entonces le voy a poner que va a ser, bueno, le voy a quitar general y le voy a poner que va a ser sala para la sala, para el comedor y para la cocina. O sea, este primer circuito me va a estar sirviendo únicamente para la sala, el comedor y la cocina, para la vivienda. Luego voy a hacer otro circuito también de iluminación que lo voy a poner para las habitaciones y el baño. Habitaciones y el baño. Y voy a generar otro circuito de iluminación que va a ser para los exteriores, zonas exteriores.
¿Ok? Entonces ya tenemos 3 circuitos de iluminación. Esto como lo voy a estar designando y luego cuando veamos la planta arquitectónica, pues vamos a ver cómo vamos a hacer esa distribución. Únicamente estoy nombrando cada uno de los circuitos que yo voy a estar instalando en una vivienda de interés social. Ok, ya tenemos la parte de iluminación. Ahora voy a generar los circuitos para tomacorrientes generales. Entonces yo voy a poner que es circuito tomacorrientes generales para la sala, comedor, sala, comedor. Y ahí tenemos tomacorrientes generales para la sala y el comedor. Vamos a hacerle un poquito más pequeño aquí la letra para que me quepa y se vea mejor ahí. Pues tenemos tomacorrientes generales para la sala y el comedor. Voy a generar tomacorrientes. Bueno, voy a ponerle circuito más bien. Otro circuito, tomacorrientes generales, habitaciones. Para las habitaciones. Ahí vamos a tener un circuito tomacorrientes generales. Me quedó mal aquí. Vamos a corregir. Ya lo corregimos, tomacorrientes generales para la parte de las habitaciones. Luego voy a poner un circuito tomacorrientes para las zonas exteriores. Para la zona exterior. ¿Ok? Y ahí tenemos 3 circuitos de tomacorrientes. Luego la normativa me dice que yo tengo que tener un circuito exclusivo para la zona del baño, de tomacorriente para la zona del baño exclusivo. Entonces voy a poner circuito tomacorriente del baño. Que debo tener también un circuito de tomacorrientes exclusivo para el área de lavandería. Entonces un circuito tomacorrientes lavandería. Lo mínimo que me está pidiendo la norma. Luego la norma me dice que yo tengo que tener mínimo, mínimo 2 circuitos independientes para el área de la cocina, para lo que llamamos electrodomésticos pequeños. Entonces yo le voy a poner circuito electrodomésticos pequeños número 1. Y el otro le voy a poner circuito electrodomésticos pequeños, pero este va a ser el número 2. El número 2. Ya tengo identificados los tomacorrientes. Aquí me quedó mal, puse electrodomésticos. Vamos a corregir para que quede correcto. Electrodomésticos. Vamos a hacer las correcciones. Electrodomésticos pequeños, número 1 y número 2. Ya tenemos entonces de tomacorrientes estos que tenemos acá, 7 circuitos para tomacorrientes. Luego me dice que yo debo tener mínimo un circuito para el calentador de agua. Estamos hablando para Costa Rica. Recordemos que este curso es internacional y entonces en algunos países utilizan el gas para cocinar y utilizan también el gas para el calentamiento del agua. En el caso de Costa Rica, vamos a necesitar un circuito para el calentador de agua. Un circuito para el calentador de agua
y un circuito para la cocina eléctrica. Y un circuito para la cocina eléctrica. Y ahí tenemos entonces lo básico que nosotros necesitamos. Si nosotros vamos a poner, por ejemplo, en el área de lavandería, una secadora de ropa, entonces tendríamos que poner también un circuito para la secadora de ropa. Un circuito, secadora de ropa. ¿Ok? Si vamos a tener un circuito o vamos a instalar una lavadora de platos, entonces podríamos poner también un circuito para lavadora de platos. Y así sucesivamente vamos a ir en la parte de descripción completando nuestro cuadro con la cantidad de circuitos que va a tener nuestra instalación eléctrica. Lo vamos a dejar hasta aquí para no llenar mucho, para que no se complete mucho. Y entonces, una vez que ya yo tengo identificados todos los circuitos que necesito para mi instalación, para cumplir las necesidades de la vivienda, yo tengo que indicar acá en la primera columna donde dice circuitos, cuál va a ser la posición de cada uno de ellos en el tablero eléctrico. ¿Cómo los voy a nombrar en el tablero eléctrico? Entonces, recordemos que en el tablero eléctrico vamos a estar intercalando, o sea, la disposición del tablero eléctrico es que vamos a tener el 1 a la izquierda, el 2 a la derecha, el 3 a la izquierda, el 4 a la derecha. Entonces, así es como los vamos a ir designando. Entonces, el circuito número 1 va a ser el de la iluminación de sala, comedor y cocina. El circuito número 2 va a ser el circuito de iluminación de las habitaciones y el baño. El circuito número 3 va a ser el circuito para la iluminación de exteriores. Luego tenemos el circuito número 4 para toma corrientes generales, sala y comedor. El circuito número 5 para circuitos de toma corrientes generales de las habitaciones. El circuito número 6 va a ser para tomacorrientes exteriores. El 7 va a ser el circuito para tomacorrientes del baño. Y el 8 va a ser el circuito para tomacorrientes de la lavandería. El 9 va a ser el circuito para electrodomésticos pequeños. Y el 10 va a ser el circuito para electrodomésticos pequeños número 2. Hasta aquí todo va en orden, porque lo que tenemos son circuitos monofásicos, o sea, circuitos 120 voltios. Pero cuando llegamos a los equipos como el calentador de agua, la cocina, la secadora de ropa y la lavadora de platos, que son equipos que trabajan a 240 voltios, entonces tenemos que utilizar dos circuitos para cada uno de ellos, para las dos fases. Entonces, si ya concluimos aquí en el circuito número 10, para el calentador de agua, yo podría decir que va a ser el circuito número 11 con el circuito número o el espacio número 11 con el espacio número 13 para el circuito del calentador de agua. Para el circuito de la cocina eléctrica, entonces yo voy a utilizar el número 12 junto, número 12 junto, algo pasó aquí, junto con el número 14 para la cocina eléctrica. Para la secadora de ropa, entonces sería el circuito número 15 junto con el circuito número 17. Y para la lavadora de platos sería el circuito número 16 junto con el circuito número 18 o el espacio número 18. Y así ya tengo designados los espacios que van a estar ocupando cada uno de los circuitos ramales que yo voy a estar incluyendo en mi tablero en la instalación eléctrica. Entonces, cuando son circuitos 120 voltios como estos que tenemos acá, es un único espacio. Cuando tenemos circuitos en 240 voltios,
vamos a estar ocupando dos espacios en el tablero. Y nótese que va 11 y 13, números impares. 12, 14, número par. 15 y 17, número impar. 16 y 18, número par. Porque así va a ser la disposición en los tableros. Como ya identifiqué esto, yo también podría entonces identificar la tensión o el nivel de voltaje para cada uno de los circuitos. Entonces, este que tenemos acá va a ser de 120 voltios y seguimos entonces poniéndole los 120 voltios a todos los circuitos hasta llegar al número 10, que todos estos son circuitos que para Costa Rica, vuelvo a hacer la aclaración, para Costa Rica, 120 voltios. En otros países utilizan para electrodomésticos y para todos los tomacorrientes generales, utilizan 220, 230 voltios. Entonces, hasta el número 10 lo tenemos designado a 120 voltios. A partir del 11 y 13, que son las cargas más fuertes, nosotros utilizamos 240 voltios. Entonces, vamos a completarlo acá con los 240 voltios para estos circuitos de acá. Entonces, ya tenemos definido el nivel de voltaje también en el cual vamos a estar alimentando cada uno de estos circuitos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir el calibre de los conductores que nosotros vamos a estar utilizando en cada circuito ramal. Y recordemos la tabla anterior de la semana pasada, la matriz, cuando nosotros realizamos el cálculo del calibre de conductores. Eso lo vamos a hacer de acuerdo a esa tabla o de acuerdo a los valores mínimos que me dicta la norma, que me dicta a mí tanto el código eléctrico o incluso el Colegio de Profesionales en Ingeniería Eléctrica, en este caso el CEFIA para Costa Rica. Entonces, en los circuitos de iluminación, generalmente ahora la iluminación ha evolucionado muchísimo en la parte tecnológica y las luces, la iluminación, los focos, todo lo que está en el mercado es tecnología LED y esto lo que hace es representar un consumo menor, o sea, son equipos que son más eficientes con tecnología LED y que ha bajado mucho la potencia y por consiguiente el consumo de cada uno de estos equipos. Entonces, en iluminación, nosotros probablemente vamos a tener equipos que son bastante sencillos. Vamos a asumir, tenemos iluminación para sala, comedor y cocina. Y entonces vamos a asumir que vamos a tener dos puntos de iluminación en la sala, dos puntos de iluminación en el comedor y dos puntos de iluminación en la cocina. O sea, vamos a tener 6 puntos de iluminación. 6 bombillas. Vamos a poner que 6 bombillas por 12 watts que sean tipo LED. Eso lo que me da son 72 watts de potencia. Cuando nosotros vamos a calcular calibre de conductores y protecciones, siempre lo vamos a hacer de acuerdo a la ampacidad. Y la ampacidad es la capacidad de transportar intensidad o corriente de un conductor. De acuerdo a la cantidad de amperios, así va a ser el conductor que yo voy a poner en mi sistema. Pero como es iluminación y es muy poco lo que consume, son únicamente 72 watts de potencia. Si yo utilizo la fórmula de la ley de potencias que me dice que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje, yo podría entonces con esa fórmula calcular entonces cuál va a ser la corriente que vamos a tener presente en ese circuito ramal. ¿Y cómo lo haría? Entonces, al contrario, si voy a calcular la intensidad, yo podría decir que la potencia va a ser igual, que la intensidad va a ser igual a la potencia dividido entre el voltaje. Entonces, esos 72 watts yo los voy a dividir entre los 120 voltios y eso me da 0,6 amperios. O sea, el consumo va a ser muy pequeño, 0,6 amperios. Entonces, el calibre de conductor mínimo que nosotros utilizamos acá
es el número 12 para instalaciones de circuitos ramales. Y el calibre del conductor número 12 tiene una capacidad hasta 20 amperios. Entonces vamos a estar muy sobrados con ese conductor, pero igual lo vamos a conectar porque es el básico que utilizamos nosotros y porque también me va a dejar previstas para crecimiento futuro. Entonces yo voy a decir que el calibre del conductor para la fase A va a ser número 12. Ok, y como es monofásico, como es una única fase y el neutro, la fase B yo la dejo en blanco. Entonces, el neutro va a ser también un conductor número 12. Entonces, ya ahí tenemos la alimentación en 120 voltios para Costa Rica. Fase A, 12 voltios, el neutro, 12 voltios. Ahora tenemos que designar la protección, la tierra. Y generalmente nosotros la protección la vamos a poner un calibre menos que el calibre de los conductores, los conductores que transportan energía. Entonces, en este caso lo ponemos como número 14. Si yo quiero usar la tierra con un conductor también número 12, lo puedo hacer perfectamente, no hay problema. Pero para utilización, para reducir costos y un montón de cosas más, preferimos utilizar el número 14. Con los demás circuitos de iluminación va a suceder exactamente lo mismo que estamos haciendo con este. Entonces ya habíamos dicho que este cálculo lo hicimos si tuviésemos 6 bombillas y que nos sumaban 72 watts de potencia. Entonces nos vamos a venir acá a la parte final, a la columna final, penúltima, que nos dice fase A, y aquí nosotros vamos a poner esos 72 watts de potencia. Esta es la potencia que va a tener este circuito ramal. Y la vamos a poner acá porque lo pusimos en la fase A. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer el circuito de iluminación para las habitaciones y el baño. Vamos a suponer que tenemos dos habitaciones únicamente, porque estamos hablando que es de una casa de interés social, únicamente dos habitaciones. Vamos a poner dos bombillas o dos puntos de luz por cada habitación, serían 4. Y el baño, en el baño vamos a poner un punto de luz. Vamos a ponerlo igual, tecnología LED de 12 watts, entonces vamos a decir que son 12 watts por 5 bombillos o 5 puntos de luz y eso nos va a dar 60 amperios. 60 amperios. Entonces utilizamos el mismo calibre de conductor. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a poner en la fase A, ahora lo vamos a ubicar en la fase B. Lo ubicamos en la fase D, calibre 12. El neutro también va a ser de calibre 12. Sacar un espacio, calibre 12. Y la tierra también va a ser de calibre 14. Entonces nos venimos hasta el final y ahora en la fase B vamos a ubicar esa potencia que acabamos de calcular, que me dice que son 60 watts de potencia. Entonces ya tenemos acá iluminación en la fase A, iluminación en la fase B. ¿Esto para qué lo hacemos así? Para ir haciendo un balance de cargas de una vez. Nótese que aquí abajo donde dice potencia demandada, acá abajo donde estoy señalando, me va a ir haciendo la sumatoria de todo lo que yo vaya incluyendo acá en cada una de las fases. Al final, yo voy a tratar de que las dos, tanto la fase A como la fase B, estén lo más cercanas posible en su capacidad, para que estén balanceadas, para que sean, para que trabajen libremente, que no esté una fase con mayor carga que otra fase. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces vamos a seguir completando nuestro cuadro. Entonces ahora viene iluminación de exteriores y en iluminación de exteriores vamos a decir que vamos a ubicar dos bombillos en la parte del frente de la vivienda, dos puntos de luz y dos puntos de luz en la parte de atrás de la vivienda. Entonces vamos a decir que serían 4 puntos de luz por 12 watts de potencia. Eso nos da 48. 48 watts de potencia. Entonces vamos a venir nuevamente a la fase A y vamos a ubicar el conductor con número 12, como habíamos indicado. La fase B no le ponemos nada. Y vamos al neutro y le ubicamos también el calibre 12. La tierra
con el calibre número 14, tenemos nuestro voltaje a 120 voltios y entonces nos venimos hacia la parte final, a la penúltima fila, y como lo ubicamos en la fase A, acá es donde vamos a poner la potencia que acabamos de calcular, 48 watts de potencia en la fase A. Entonces nos devolvemos y ahora vamos a calcular los tomacorrientes generales para el espacio donde va a estar ubicada la sala y el comedor. Son espacios comunes que generalmente nosotros necesitamos tener varios puntos de toma corrientes para ubicar ahí las pantallas de televisión, equipos de sonido, o cualquier tipo de lámparas, accesorios o más. Generalmente ocupamos bastantes tomacorrientes en esas zonas. Como los tomacorrientes son dobles, entonces únicamente los vamos a llamar como puntos de tomacorrientes. Ok, entonces, para esa área de generales de sala comedor, yo voy a definir que voy a utilizar, en este caso pueden ser cuatro tomacorrientes, pero como no sé qué equipos voy a conectar ni qué potencia tiene ese equipo que yo voy a conectar, yo necesito hacer un estimado, más o menos. Entonces, recuerden cuando vimos también la tabla de la semana pasada, equipos consumidores. Si yo digo, bueno, yo voy a instalar una pantalla de televisión, entonces yo tengo que decir, esa pantalla consume 150 watts de potencia. Que una lámpara que voy a poner por ahí, tantos watts de potencia. Entonces yo tengo que hacer un estimado de la potencia que yo voy a instalar ahí. Aquí lo vamos a hacer así al cálculo, más o menos, y yo voy a decir que para esta área de la sala comedor voy a utilizar 100 watts de potencia. No, perdón, 1000 watts de potencia. Vamos a ponerle 1000 watts de potencia para esta sala. Entonces, si yo pongo 1000 watts de potencia, y lo divido entre el voltaje, entre los 120 voltios, eso me va a dar a mí 8,33 amperios. Y el calibre número 12 tiene capacidad para 20 amperios. Entonces todavía estoy sobrado, estoy muy sobrado. O sea, todavía yo puedo utilizar el calibre número 2. Entonces nos venimos a la fase B y lo voy a estar ubicando en la fase B. Entonces le voy a decir que vamos a ponerle calibre número 12 en la fase B, calibre número 12 para el neutro y calibre número 14 para la puesta a tierra. Y como está en la fase B, entonces esa potencia que yo dije que voy a utilizar, que son de 1000 watts, lo voy a estar ubicando en la fase B. Me voy a regresar y voy a venir a los tomacorrientes generales para las habitaciones. Entonces, en cada habitación yo también debería tener mínimo una pantallita ahí, algún equipo, una computadora, tal vez, algún elemento ahí. Y entonces yo le voy a decir también que voy a determinar que para esos tomacorrientes yo voy a tener 1000 watts de potencia. Entonces, utilizamos el mismo conductor, calibre número 12, pero ahora lo pongo en la fase A. Me vengo al neutro, le pongo el número 12, a la tierra le pongo el número 14 y como lo ubiqué en la fase A, vengo al final y en la fase A es donde yo voy a poner los 1000 watts de potencia para ese circuito. Si quiero hacerlo exacto, de acuerdo a la matriz que utilizamos la semana pasada de equipos consumidores, pues entonces yo pondría no estos 1000 watts, sino la potencia que yo calculé. Entonces yo digo, bueno, en cada habitación voy a tener una pantalla, una lamparita de noche y un equipo de computación. Entonces yo digo, bueno, eso me representa 375 watts. Entonces yo pongo los 375 watts. Ahorita lo estoy haciendo así genérico para que veamos cómo funciona. En el circuito de toma corrientes exteriores, podría ser que utilicemos uno al frente de la vivienda y otro en la parte de atrás de la vivienda, pero tampoco tenemos claro de cuánto va a ser ese circuito para tomar corrientes exteriores. Entonces, le vamos a poner una potencia de unos 750 watts para estimarlo acá, de unos 750 watts.
así al cálculo. Entonces, si yo tengo 750 watts y lo divido entre los 120 voltios, me dice que mi amperaje va a ser de 6,25. Estamos bien con el amperaje. Entonces, este yo lo voy a ubicar ahora en la fase B. Entonces, calibre número 12 para la fase B, calibre número 12 para mi neutro y el calibre número 14 para la puesta a tierra. Entonces, me vengo a la fase B acá y le voy a decir que son 750 watts de potencia. Seguimos con el siguiente circuito. Me dice circuito toma corriente para el baño. En la normativa para el circuito toma corriente del baño no me dice tampoco de cuánta es la potencia que yo voy a estar utilizando. En este caso yo voy a decir que voy a estar definiendo también 750 watts. Entonces vamos a ponerle el calibre 12 en la fase A, en el neutro también el calibre número 12 y en la puesta a tierra el calibre número 14. Y como está en la fase A, vengo al final y en la fase A pongo los 750 watts, que es lo que yo estoy estimando que vamos a tener ahí de carga. Luego tenemos el circuito de la lavandería. En el circuito de la lavandería, la norma sí me especifica que tiene que ser mínimo de 1500 watts de potencia. Entonces, si yo tengo 1500 watts de potencia y lo divido entre los 120 voltios, eso me dice que son 12,5 amperios. Y el calibre número 12 es para 20 amperios. Todavía me funciona el calibre número 12. Entonces voy a seguir usando el calibre número 12. Entonces lo pongo como calibre número 12 para la fase B, calibre número 12 para el neutro y el calibre número 14 para la tierra. Y como está en la fase B, me voy a venir aquí a la fase B y le voy a poner los 1500 watts de potencia que me dice la norma. Y regreso al siguiente circuito. En electrodomésticos pequeños, la norma me dice que cada uno de estos dos circuitos de electrodomésticos pequeños tiene que ser de mínimo 1500 watts de potencia también. Entonces, exactamente lo mismo, serían 12,5 amperios y el calibre número 12 me funciona perfectamente. Entonces, el primero lo pongo en la fase A para seguir con la secuencia. Calibre número 12 en la fase A, calibre número 12 para el neutro y calibre número 14 para la puesta a tierra. Entonces, como está en la fase A, vengo a la penúltima en la fase A y aquí voy a poner los 1500 watts de potencia. Bajo entonces a electrodomésticos pequeños número 2 y este ahora lo voy a estar ubicando en la fase B. Calibre número 12 para la fase B, calibre número 12 para el neutro y un calibre número 14 para la puesta a tierra. Ahí está la puesta a tierra. Entonces nos venimos y como estamos en la fase B, ubicamos los 1500 watts de potencia en la fase B. Y ahí lo tenemos. Ok, ahora vamos con el circuito para el calentador de agua. Lo primero es que este circuito para el calentador de agua, para la cocina, la secadora de ropa y la lavadora de platos, ahora tienen una conexión a 240 voltios. Entonces ya no tenemos que calcularlo con los 120, sino que tenemos que calcularlo con los 240 voltios. Empezamos con el calentador de agua. Quiere decir que como ya son 240 voltios, tengo que poner conductor tanto en la fase A como en la fase B. O sea, vamos a tener conductor en la fase A, conductor en la fase B, conductor neutro y conductor de puesta a tierra. Ya no vamos a ir intercalándolo como lo veníamos haciendo acá con los circuitos monofásicos. Entonces, vamos a ver qué dice la norma en cuanto al calentador de agua. La norma en cuanto al calentador de agua me dice que mínimo tendría que ser de 6000 watts de potencia. Entonces, si yo tomo mis 6000 watts de potencia y lo divido entre el voltaje, que ahora mi voltaje es de 240 voltios,
me dice que el amperaje es de 25 amperios. Y el calibre número 12 me daba hasta 20 amperios. Entonces ya no podría utilizar el calibre número 12. En cambio, el calibre que sigue, el calibre número 10, me da una ampacidad de 30 amperios. Entonces, como me da 30 amperios, yo puedo utilizar el calibre número 10 aquí para el calentador de agua porque me dice que son 25 amperios. Entonces vamos a utilizar calibre número 10 para la fase A, calibre número 10 para la fase B, calibre número 10 para el neutro y vamos a utilizar entonces un calibre menor para la puesta a tierra que sería el calibre número 12. Si queremos utilizar calibre número 10 también para la puesta a tierra, no hay problema, podemos utilizarlo. Entonces aquí calibre número 12 para la puesta a tierra. Como es un calentador de agua y es 240, igual en la parte final yo tengo que poner la potencia para cada una de las fases. Como es 6000 watts, yo voy a poner que está repartida 3000 en la fase A y 3000 en la fase B para identificar los 6000 watts totales que tiene el calentador de agua. Hago lo mismo para la cocina eléctrica. La cocina eléctrica, la norma nos dice que debe ser mínimo de 8000 watts de potencia. Entonces volvemos a realizar el cálculo. Si son 8000 watts de potencia y lo divido entre los 240 voltios, eso me va a dar a mí 33.33 amperios. Y como el calibre número 10 me daba hasta 30 amperios, ya no me funciona para la cocina eléctrica, porque la cocina eléctrica son 33 amperios, está arriba de la capacidad del calibre número 10. Entonces busco en la tabla para ver cuál es el siguiente que me funciona y me dice que el calibre número 8 me da una capacidad hasta 55 amperios y la cocina me va a dar 33 amperios, entonces puedo utilizar el calibre número 8. Es el que vamos a utilizar, el calibre número 8 para la fase A, el calibre número 8 para la fase B, el calibre número 8 para el neutro y ahora vamos a utilizar entonces el número 10 para la puesta a tierra, un calibre menor para la puesta a tierra. Como la cocina son 8000 watts de potencia, lo divido entre las dos fases. Entonces me quedan 4000 en la fase A y 4000 en la fase B. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con la secadora de ropa. Entonces, en la secadora de ropa, marca y demás, pero generalmente anda entre los 3000 watts de potencia, los 6000 o 7500 watts de potencia. Para este ejercicio vamos a decir que la secadora de ropa consume 4500 watts de potencia. Entonces, si yo tengo 4500 watts de potencia y lo divido entre el voltaje, que son 240 voltios, eso me va a estar dando a mí 18,75 amperios. 18,75 amperios. El calibre número 12 me da hasta los 20 amperios y yo ocupo 18,75, casi 19. Entonces me queda muy ajustado. Entonces yo no puedo utilizar el calibre número 12. Tengo que dejar un margen para que trabaje desahogado. Entonces 1 amperio es muy poquito. Entonces voy a utilizar el calibre número 10 porque el calibre número 10 me da hasta los 30 amperios. Entonces me van a quedar 11 amperios ahí para trabajar. Entonces voy a utilizar también el calibre número 10 para la fase A, el calibre número 10 para la fase B, el calibre número 10 para el neutro y ahora el calibre número 12 para la puesta a tierra. Como dijimos que eran 4500 watts de potencia, yo tengo que dividirlos entre las dos fases. Entonces serían 2250 para la fase A
y 2250 para la fase B. Ahí están los 4500. Venimos ahora hacia la lavadora de platos. Entonces, la lavadora de platos anda muy similar a la secadora de ropa. Generalmente anda entre los 2500 a 6000 watts de potencia. Entonces, a la lavadora de platos le vamos a poner unos 2500 watts de potencia. Y hacemos el mismo ejercicio. 2500 watts de potencia lo vamos a dividir entre los 240 voltios y eso me da 10,41 amperios, 10,42. Entonces, esta lavadora de platos, yo sí podría utilizar el calibre número 12 porque el calibre número 12 me da hasta 20 amperios y yo ocupo 10,41 amperios. Me queda bastante margen. Entonces, lo voy a conectar con el calibre número 12 para la fase A, calibre número 12 para la fase B, calibre número 12 para el neutro y el calibre número 14 para la puesta a tierra. Venimos al final y vamos a distribuir entonces esa potencia entre las dos fases. Serían 1250 para la fase A y 1250 para la fase B. Y ya tenemos completado esta parte de la selección de los calibres de conductores y de la ubicación de las potencias para cada una de las fases de mi circuito. Si yo vengo aquí a potencia demandada, aquí abajo vemos la sumatoria de todo esto. Entonces yo veo que la fase A me da 13.840 watts de potencia y la fase B me da 15.310. O sea, la fase B tiene mayor cantidad que la fase A. Entonces yo aquí puedo hacer alguna variable para buscar que me queden lo más cercanas posible. No necesariamente tienen que darme exactamente lo mismo, sino que yo puedo buscar que me dé aproximado, o sea, con valores más aproximados. Si yo digo aquí, por ejemplo, que tengo 15.310 en este punto, 15.310, y le resto los 13.870 del otro lado, tengo una diferencia de 1.440 acá. 1.440 más de una fase que la de la otra. Yo puedo reducir eso. Entonces, ¿cómo lo podría reducir? Bueno, pasando cargas de un lado hacia el otro para buscar entonces alguna mejora, que se vaya mejorando un poquito mi sistema. Entonces, vamos a ver qué podemos cambiar. Yo voy a cambiar, por ejemplo, esta carga que está de 1000, que es toma corrientes generales, la voy a pasar para este otro lado, la voy a poner de este lado y entonces la voy a borrar de este otro lado de acá. Pues si yo hago eso, más bien lo que hace es sumarme más a este otro lado, 16.310. Eso quiere decir que tengo que hacerlo, pero al contrario, pasar del otro lado para acá. Entonces aquí tengo los 1000 y voy a eliminarlo acá para volver a la parte como estábamos. Entonces, lo que tengo que hacer es pasar cargas de acá, porque esta es la que está más elevada, pasar cargas de acá para el otro lado para compensar un poquito. Entonces, yo voy a pasar, por ejemplo, estos 1000 que tengo acá, los voy a pasar para este otro lado. Entonces, voy a pasar estos 1000 para acá, voy a poner estos 1000 acá y voy a borrar estos de este otro lado, acá, y ya tengo en una 14.870 y en la otra 14.310. Podría pasar estos 60 para acá, los voy a pasar y los borro de acá, y entonces ahora tengo 14.900 acá y 14.250 acá. Quiere decir que estos 60 me sirven más de este otro lado. Se los voy a volver a pasar hacia el otro lado para que me queden ahí. Y entonces acá yo puedo pasar estos 48 de acá para este otro lado. Voy a pasarlos para acá y borro estos de acá. Y entonces ya tengo acá 14.822 y en la otra 14.358. Todavía
Estamos bien, yo podría pasar estos 72 para el otro lado, paso los 72 para acá y estos otros los voy a quitar de acá. Y entonces ya tengo 14.750 con 14.430. Ya están más balanceadas las cargas. Ya se nota mejor. Lo que pasa es que si ya las otras potencias yo las toco, ya voy a tener mucho más variante acá. Entonces no me sirve tocarlas. Ya ahí llegué a un punto en el cual estas otras potencias no me sirve estarlas pasando de un lado hacia otro porque vamos a tener una variable muy grande acá. Acá la diferencia que tenemos es de 300 y resto de watts de potencia. Entonces no es muy significativo. Entonces ya logramos que estén más ajustadas. Como ya movimos algunas cargas de aquí, yo tengo que volver a hacer la verificación, porque estas cargas me quedaron todas en la fase B. Y aquí la alimentación, yo puse esta alimentación en la fase A. Entonces, esta voy a tener que pasarla para la fase B. Entonces, yo digo que esta va a ser calibre número 12 acá y la borro de la fase A. Esta otra está en la fase B y la siguiente que está en A, tengo que también pasarla para la fase B para que me quede correctamente tanto aquí en la fase B como aquí en la fase B. Esta otra que tengo aquí, que la pasé de la fase B hacia la fase A, aquí la tengo en la fase B. Entonces también tengo que pasarla para la fase A. La paso para acá y borro acá de la fase A. Entonces estas dos que están en la fase A son estas dos que están en la fase A. 750 está en la fase B y aquí lo tengo en la fase B. 750 está en la fase A y aquí en la fase A. 1500 en la fase B y aquí está en la fase B. Y todos los demás no los toqué, entonces están correctos. Entonces, así es como yo realizo el balance de cargas. Tengo que empezar a hacerlo acá en la parte final, buscando que estas dos de acá estén lo más cercanas posibles. Y una vez que ya culminé acá y que ya decidí dejarlas así, entonces tengo que hacer las modificaciones en el lado de la izquierda para que mi tablero ya quede debidamente acomodado. Entonces, acá dijimos nosotros, por ejemplo, que este tablero es de 24 espacios. Y aquí yo estoy utilizando para este ejercicio que hicimos 18 espacios. Entonces yo podría ponerle aquí adicional a esto, decirle que de el circuito sería en este caso 15, 16, 17, 18, el circuito 19 hasta el circuito 24 son previstas. Entonces recordemos que nosotros siempre tenemos que dejar previstas en nuestro tablero. No tenemos que dejar nuestro tablero muy tallado, muy completo, porque tenemos que dejar previstas para crecimiento futuro. En este caso estamos dejando 6 espacios en el tablero para previstas futuro. Pudiese ser un tablero de 20 espacios, entonces sí, claro, porque nos van a quedar 4 previstas para crecimiento futuro. Eso es importante que también lo consideremos cuando hacemos la selección del tablero, dejarlas previstas para crecimiento futuro. Eh, ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta acá, jóvenes? Ninguno. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Le habla del Bustos. Ok, A perfecto. la hora, sí, a la hora del cálculo del tanque de agua, no se le suma el Buenas 1.25. noches. Buenas noches. Sí, ¿me escuchó? Perdón, ahí se le entrecortó, no te entendí la pregunta. Ok, cuando uno hace el cálculo del tanque de agua, lo de la parte de la alimentación, uno no lo hace el cálculo en base a la corriente nominal por 1.25. No, el cálculo lo hacemos de acuerdo a la potencia del equipo. Entonces, la potencia del equipo me dice a mí que, bueno, para este que pusimos aquí, creo que le pusimos, bueno, era el mínimo que decía la norma que era 6.000 watts de potencia.
Esa es la potencia del equipo. Entonces, con eso calculamos aquí el conductor. Pero en el otro de sección de conductores, ¿recordás el de la matriz de sección de conductores? Ahí es donde nosotros hacemos el cálculo con las otras variables, que era con el crecimiento futuro, que le pusimos creo que un 10%, y con el otro del 1.25, que era el crecimiento, el cálculo a futuro. Pero si yo lo saco aquí, o sea, iría incluido en realidad. Si yo saco aquí, por ejemplo, los 6.000 watts de potencia, que dijimos que lo vamos a dividir entre 240 voltios, bueno, lo puse multiplicado. Entonces, 6.000 watts de potencia lo dividimos entre 240 voltios, eso me daba a mí 25 amperios, Sí, ¿verdad? correcto. Sí, 25 amperios. Y el calibre número 10 me da hasta 30 amperios. Si esos correcto. 25 amperios lo multiplicamos por el 1.25 que me decís, entonces eso me está dando más o menos los 30 amperios. Por ahí anda, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, 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 yo entiendo, perfecto. Ujú. Pero si lo queremos, digamos, si vos decís, bueno, voy a poner un calentador de agua. Y es buena la pregunta, más bien muchas gracias por la pregunta. Si yo voy a poner un calentador de agua en el tablero, yo lo puedo dimensionar de esta forma, pero si cuando yo hago el cálculo en la matriz anterior, ¿verdad? Entonces yo le voy a meter ese 10% inicial, ¿verdad? Que es de crecimiento futuro. Recuerden que habían otros cálculos que no lo estábamos aplicando porque son específicos son coeficientes o cálculos cuando hay instalaciones en lugares con alta temperatura o para cuando van más de cierta cantidad de conductores dentro de la misma canalización. Y luego estaba el otro de 1.25% para crecimiento, para el factor de seguridad. Pero en ese caso le pusimos un factor de seguridad de 1.25. El factor de seguridad podría ser de 1.2, o sea, hay un 5%, un 10%. Entonces eso lo definimos nosotros también ahí. Entonces, al final me va a dar probablemente 31 amperios, ¿verdad? Pero ahí 31 amperios, 32 amperios. Entonces, si usted dice, bueno, es que ya me da 32 amperios y el calibre número 10 me da hasta 30, entonces voy a decidir poner el calibre número 8 y me voy a ir con la matriz de cálculo de sección de conductores. Entonces Oh, le pones número 8 y no hay problema. Recuerde que entre más calibre de conductores, mejor para el equipo. Aquí lo estamos poniendo básico de acuerdo a esas cargas, pero lo ideal es traer las cargas que efectivamente calculamos en esa matriz de equipos consumidores, porque ya va a tener tanto el factor de crecimiento como el factor de seguridad incluido. correcto, gracias. Y la otra es el tipo de cable, obviamente tiene que ser un cable para alta temperatura, me imagino. No, en este caso los cálculos los estamos haciendo con base a cable tipo cobre. Buena pregunta, muchas gracias. Recuerde Ok. que estamos haciendo instalaciones en vivienda, entonces para instalación en vivienda únicamente utilizaríamos calibre conductor específico, en este caso que dijimos número 10 para el calentador de agua en cable tipo cobre. Ok, tipo cobre. Estamos utilizando tipo cobre y generalmente le ponemos, como está acá, bueno, se lo voy a mostrar por acá, acá abajo, dice AWG. AWG es American Wire Gauge, que es la norma americana. THHN. Ese THHN lo que me indica a mí es que es un cable, un conductor tipo cobre. Ok, Sí, es en- muy grueso. exactamente. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, la variante que es en conductor aluminio, que es XHHW-2, entonces yo tengo que aumentar un calibre de conductor. Entonces ahí sí, en lugar de este conductor número 10 que pusimos para el calentador, tendríamos que poner un conductor número 8 para ese calentador, porque tenemos que aumentar un calibre porque el conductor de aluminio tiene características diferentes al conductor de cobre. Y dentro de esas características diferentes es la ampacidad, o sea, la capacidad de transportar amperaje. Excelente, muchas gracias por la explicación. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda? La norma, entiendo que creo que para los calentadores se habla de los 6.000 watts.
pero creo que habla también de los galonajes por el tanque, algo así. Creo que son 90 galones. Después de ahí es que empieza la norma, algo así. Correcto, buena pregunta, don Elber, gracias. Mire, en calentadores de agua tenemos varias tecnologías, ¿verdad? La tradicional y que se usa en muchos países todavía es la de galonaje, o sea, la que nosotros llamamos calentadores de almacenamiento. Los calentadores de almacenamiento lo que hacen es que van a calentar cierto volumen de agua durante cierto tiempo para después utilizarla. Acá, por ejemplo, lo más común es que nosotros utilizamos lo que llamamos calentadores instantáneos, o sea, no almacenan agua, no son de galonaje, sino que ellos abrimos la llave, calientan inmediatamente, cerramos la llave y se desconectan. Entonces, hay una variante. ¿Por qué? Porque el calentador de galonaje o de almacenamiento es un calentador que a veces, por ejemplo, uno de 30 galones puede medir 1,5 metros de altura, uno de 80 galones pues es más ancho y más alto, y entonces ocupa más espacio, pero adicionalmente ellos van a tener una resistencia que va a ser entre 1,500 watts a 3,000 watts de potencia. Esa va a ser su potencia máxima para calentar. Por eso es que necesita mucho tiempo para calentar esa cantidad de agua y por eso es que no son tan eficientes. Porque si vamos a calentar 60, 80 galones y se van a duchar dos personas que gastan 10 galones, estamos desperdiciando 70 galones. Entonces, a veces tenemos que conectarlo 2 o 3 horas antes para poder tener agua caliente a una hora adecuada. Entonces, es un alto consumo energético y una muy mala eficiencia la de estos tipos de calentadores. El calentador instantáneo, como es un calentador que no almacena agua y que tiene que calentar el agua inmediatamente porque abrimos la llave y casi que inmediato debe calentar esa agua porque esa agua va a estar circulando, tiene resistencias de alta potencia. Eso quiere decir entonces que va a consumir mucho más. ¿Qué es la diferencia? Que sí consume mucho más porque a veces tiene resistencias de 4,500 watts, de 6,000 watts. Hay calentadores hasta de 12,000 watts de potencia y entonces, al ser potencias tan altas, consume más, pero trabaja menos tiempo porque no tiene que estar conectado durante tantas horas como el calentador de almacenamiento. Como le digo, el calentador instantáneo tiene potencias desde 3,000 watts, 4,500, 6,000, 7,500, 9,000, 12,000 watts de potencia. En este caso pusimos una potencia de 6,000 watts y es porque eso es lo que nos dice la norma, que es lo menos, el mínimo wattaje que nosotros debemos de asumir para realizar el cálculo. O sea que si yo pongo un calentador de 4,500 watts ahí, según la norma, el cálculo estaría incorrecto, porque yo tengo que asumir que el promedio de los calentadores que vamos a tener instalados va a ser mínimo de 6,000 watts de potencia. Pero si yo en mi casa ejemplo, voy a comprar el calentador y por eso le agradezco muchísimo la pregunta que acaba de hacer. Si, estamos poniendo un calentador de 6,000, pero como le digo, si yo voy a comprar un calentador y a mí me gusta que el agua esté bastante caliente, o por ejemplo, yo voy a tener una tina en mi casa y necesito mayor cantidad de agua y mayor temperatura, entonces yo digo, voy a comprar un calentador de 12,000 watts de potencia. Entonces ahí cambia, porque yo voy a tener que decir que 12,000 watts de potencia y lo voy a dividir entre los 240 voltios, eso me da 50 amperios. Entonces, si yo tengo 50 amperios, este calibre número 10 jamás de la vida me va a servir. O sea, en 55 amperios me da un calentador, 55 amperios me da el calibre número 8 y me estaría quedando todavía no tan sobradito, ¿verdad? Yo tendría que casi que para asegurarme bien, porque es un calentador y demás, ponerle un calibre número 6 que me da hasta 75 amperios para que me quede bien sobrado. Entonces, lo que le quiero decir es que tengo que primero saber la potencia del equipo que voy a instalar. Por eso es la matriz de equipos consumidores. Porque si el que voy a instalar de 12,000 watts son 50 amperios y le meto el 10% del factor de seguridad, perdón, el de crecimiento y le meto el 25% del factor de seguridad, pues me va a llegar a dar 55 o 57 amperios. O sea, a fuerza yo debería utilizar el calibre número 6. ¿Se entiende? Correcto, muchas gracias. Con todo gusto. Estamos usando estos valores únicamente como referencia, que es lo mínimo que me dice la norma.
Pero sí, yo tendría que asegurarme, efectivamente, yo tendría que asegurarme que el equipo que voy a instalar es de 6.000 watts, porque si voy a instalar un equipo de más de 6.000 watts, este calibre de conductor no me va a funcionar. Entonces, de acuerdo a esa matriz de equipos consumidores que hicimos la semana anterior. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Ok, seguimos entonces. Entonces ya tenemos casi que el cuerpo de lo básico que estamos haciendo de acuerdo a esta configuración. En realidad, esto es una configuración que estamos haciendo nosotros. Una vez que ya yo tengo los calibres de los conductores que voy a estar utilizando y que tengo ya el voltaje y que tengo ya más o menos el balance de cargas para mi tablero, yo tengo que definir la canalización, o sea, las tuberías, el grueso de la tubería para cada uno de estos conductores. No lo puedo hacer antes porque yo necesito saber el calibre del conductor para poder calcular la canalización. Entonces, cuando nosotros tenemos tres conductores número 12, generalmente la norma me dice que yo puedo utilizar una canalización de media pulgada, o sea, un tubo conduit de media pulgada. Entonces, media pulgada corresponde a 13 milímetros. Generalmente lo ponemos en milímetros. Entonces, ahí tengo mis 13 milímetros. Como es igual para los otros, pues entonces son 13 milímetros por acá. Todo lo que tenga calibre número 12 es 13 milímetros y lo vamos a ir llenando con 13 milímetros, porque todos son calibre número 12. 13 milímetros, por aquí tenemos 13 milímetros, por aquí otros 13, por aquí 13 y aquí tenemos también 13 milímetros y aquí 13 milímetros. Cuando ya llegamos al calibre número 10 es cuando ya yo tengo que saber, digamos, algunas condiciones, porque es un calentador de agua. Entonces, ¿a dónde voy a estar ubicando el calentador de agua? Para eso tenemos la otra matriz, ¿verdad? Donde calculábamos la sección del conductor, porque ya ahí yo tengo la distancia. Yo necesito saber la distancia que hay desde mi tablero hasta donde está ubicado el calentador para calcular esa caída de tensión. Porque si la caída de tensión pasa ese 3%, entonces yo tendría que aumentar el calibre del conductor. Entonces yo necesito que este conductor, que este calentador de agua, por ejemplo, que estábamos hablando ahorita, que es de 6.000 watts, siempre yo tengo que pensar a futuro. Porque ¿qué pasa si el cliente o el dueño después dice, no, es que calienta muy poquito y quiero poner un calentador de 12.000 watts del doble? Entonces, primero yo necesitaría cambiar el conductor porque no me va a aguantar, pero tendría que cambiar también la canalización. Entonces, yo tengo que ver eso. Cuando voy a designar la canalización, ¿qué es lo más conveniente para mí? Si dejarla sobrada, o sea, que no importa que son tres conductores o cuatro conductores, en este caso, que me quede sobrada, primero, para que no me cueste meter los conductores dentro de esa canalización o hacer cambios a futuro, más si lleva curvas o hay derivaciones o lo que sea. Y después, para asegurarme que si va a haber un crecimiento futuro, que también esa canalización me soporte. Entonces, como son cuatro conductores, yo tengo que velar por eso, que van a ir cuatro conductores en la canalización y que ya son calibre número 10, o sea, que ya son conductores que el número 10 es un poquito más grueso. Entonces, por ejemplo, una tubería de 3/4 para un calibre número 10 me funciona bastante bien. Entonces, 3/4 corresponde a 19 milímetros. Igual, recordemos que en la canalización, entre más es mejor, al igual que en los conductores, entre más es mejor. Si yo puedo dejarlo más holgado, si puedo invertir y dejarlo más holgado, genial, porque cuando tenga que hacer alguna corrección, alguna modificación, me va a trabajar mucho mejor. En este caso, vamos a dejar para el número 10, 19 milímetros, y para la cocina eléctrica, que en este caso le pusimos un calibre número 8, le vamos a poner una canalización de 1 pulgada de 25 milímetros para que sea
ya más gruesa. El número 10 ya habíamos dicho que era 19 milímetros. Y este número 12 que tenemos acá le vamos a poner como ya, digamos, en esta canalización que teníamos en los circuitos de iluminación y de potencia de tomacorrientes generales, era número 12 y número 14, pero eran únicamente 3 líneas. En este circuito que tenemos aquí para la lavadora de platos, es número 12 también y número 14, pero ya son 4 líneas. Y lo mismo que les digo, tenemos que ir pensando en crecimiento futuro. Si traemos una lavadora de platos que tenga más potencia, tendríamos que cambiar el cable a un número 10, ¿verdad? Y ocuparíamos entonces que la canalización sea más robusta. En el número 13 milímetros, en el calibre número 13 milímetros, yo puedo meter hasta 5 conductores número 12, pero yo no quiero jugarme ese chance porque ya tengo 4 conductores. Entonces yo prefiero ponerla también de 19 milímetros para asegurarme que a futuro pueda hacer las ampliaciones que yo considere necesario. Y así es como trabajaríamos la parte de las canalizaciones para esta parte de acá, tomando en consideración esos factores. Ok, en los breakers, el tipo de breaker que vamos a utilizar, me dice aquí breaker, polos y amperaje. Entonces, si estos son monofásicos, porque es únicamente fase y neutro, es un polo, porque es solamente la fase. Entonces yo le pondría acá un polo barra y entonces tengo que ponerle el amperaje. Si es un circuito de iluminación, generalmente nosotros lo utilizamos con 15 amperios. 15 amperios para iluminación. El siguiente también es de iluminación y el siguiente es de iluminación. Entonces van a llevar exactamente lo mismo. 15 amperios. Ahí lo tenemos. El siguiente son tomacorrientes generales. También es de un polo. Pero para tomacorriente lo mínimo que nosotros utilizamos son 20 amperios. Pues ahí lo tenemos. Un polo, 20 amperios. Entonces vamos a usar exactamente lo mismo para todos estos de acá. Hasta donde está electrodomésticos pequeños. Aquí, pues todos van a ser de un polo de 20 amperios. El calentador de agua que tenemos acá, ya dijimos que era de 6000 watts de potencia, ¿verdad? Y que nos daba 25 amperios. Entonces, como ya es 240, él va a ser ahora de 2 polos. Y como nos daba 25 amperios, ¿de cuánto debería ser la protección según esto? No podría ser de 20, ¿verdad? Tendría que ser una protección mínimo de 30 amperios. Vamos a poner 30 amperios. Ok. El siguiente, la cocina eléctrica. Dijimos que era 8000 watts de potencia. ¿Y eso nos daba cuánto? 8000 entre 240. Nos daba 33 amperios. Entonces son 2 polos. Y como nos daba 33 amperios, nosotros deberíamos, ya el de 30 amperios no nos funciona, deberíamos de utilizar el de 50 amperios, el de 40 amperios, 40 amperios. Para este tipo de cocina, ¿verdad? 40 amperios. Aquí se me vinieron otros más, no sé por qué. Vamos a quitarlo de acá. 40 amperios. La secadora de ropa, le pusimos 4500 watts de potencia a la secadora de ropa. 4500 entre 240. Eso me da 18,75 amperios. Entonces sería igual de 2 polos. Y como son 18,75 amperios, busco un breaker. Si pongo el de 20 me queda muy tallado. Tendría que poner el de 30 amperios. Porque son 18,75, casi 19. Entonces en 20 me queda muy tallado, me queda 1 amperio. Entonces le voy a poner el de 30 amperios. Y la lavadora de platos que le habíamos puesto 2500 entre 240, eso me daba 10,41, entonces sería de 2 polos
Como son 10,41, el de 20 amperios me funciona bien acá. Okay, entonces ya ahí tengo las potencias establecidas de acuerdo a esas cargas que pusimos acá. Entonces ahora voy a buscar el tipo de breaker. Entonces en el tipo de breaker yo puedo elegir aquí si pongo el tipo del fabricante. Por ejemplo, si es un breaker Cutler-Hammer, entonces yo pongo CH, que es Cutler-Hammer, y pongo la nomenclatura. Pero acá en este caso, el tipo de breaker, yo voy a escoger o voy a definir si voy a utilizar breaker, interruptores termomagnéticos, si voy a utilizar de falla de arco o si voy a utilizar de falla a tierra para cada uno de los circuitos que tengo acá, pero me voy a apoyar siempre en la norma. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice el código eléctrico? Entonces, el primer circuito es de iluminación, sala, comedor y cocina. En este circuito de iluminación yo podría utilizar un breaker de tipo AFCI, ¿verdad? O sea, de falla a arco. Yo le voy a poner únicamente AFCI para este circuito. Para el baño, le voy a poner AFCI, para habitaciones y el baño, AFCI. Para exteriores, como es iluminación, también le voy a poner AFCI. ¿Ok? Para el circuito de toma corrientes generales, que es de la sala y el comedor, yo le voy a poner AFCI. Para el circuito de toma corrientes generales de las habitaciones, le voy a poner AFCI. Para tomacorrientes exteriores, ahí tienen que ser de tipo GFCI, porque son para exteriores, para zonas húmedas. Entonces son de falla a tierra. Entonces aquí le vamos a poner AFCI, GFCI, o sea, uno dual para exteriores. El otro también para el tomacorriente del baño, le vamos a poner AFCI, GFCI. Me quedó mal aquí. Para el de lavandería va a ser igual a FCI, GFCI. Para electrodomésticos pequeños también va a ser AFCI, GFCI. El otro también AFCI, GFCI. El calentador del agua también, ahora ya cambió el código eléctrico, al menos para Costa Rica. Vuelvo a repetir, para Costa Rica ya nosotros tenemos aplicando la versión 2020 del código eléctrico, el NEC. Y en la versión 2020 del código eléctrico del NEC nos dice que para este tipo de equipos que antes utilizábamos únicamente AFCI, ahora también tenemos que utilizar el GFCI. Entonces es AFCI, GFCI también para acá. Todos estos van a tener la misma condición. AFCI, GFCI para estos equipos de acá. ¿Okay? Sabemos bien cuál es la diferencia entre AFCI y GFCI. ¿O alguien no lo tiene claro? Buenas noches. Buenas, don Juan, ¿cómo está? Bien, disculpe, me integré un poquito tarde, pero creo que aproveché una parte bien importante. Pero por favor, No hay explíquese problema, don Juan, dime. cuál es la diferencia para luego hacer un comentario más adelante. Se le entrecortó ahí, pero me... Explíquese la diferencia Muy bien, entre gracias. los números de Ok, los breakers. bueno. Ok, en los breakers, en los interruptores, bueno, ya hemos dicho al inicio que tenemos interruptores que son termomagnéticos, que son los tradicionales que hemos estado utilizando. El interruptor termomagnético tiene una parte que va a estar accionando por la parte térmica y otro por la parte magnética. Entonces, ese tipo de interruptor, dependiendo del amperaje que esté consumiendo el circuito,
Si hay un cortocircuito, se va a disparar, que es lo normal, ¿verdad? Pero si hay un recalentamiento o si hay una sobrecarga, también se va a disparar por parte de la parte térmica. Ese es el tradicional, el interruptor termomagnético. Luego está el interruptor AFCI, que lo que significa es interruptor de circuito de falla a arco. Entonces, este interruptor lo que hace es que si se da un arco eléctrico, va a ser la desconexión del sistema. O sea, no necesariamente vamos a tener un cortocircuito, porque un cortocircuito es una falla franca, ¿verdad? Que va a disparar inmediatamente el breaker. Un arco es una reacción que se forma entre dos conductores, posiblemente que se pelen o que haya un sobrecalentamiento y estén muy juntos, y se empieza a generar un arco entre ellos. O sea, no es un cortocircuito franco. Entonces, este interruptor detecta ese arco eléctrico y lo desconecta para protección. Por eso se llama interruptor de circuito de falla de arco. Y luego tenemos otro tipo de falla que se llama falla tierra, que es el GFCI, interruptor de circuito de falla a tierra. Ground es tierra en inglés, por eso la G de tierra. Entonces, el interruptor de circuito de falla a tierra es diferente. Es un interruptor que tiene un sistema electrónico y trabaja diferente. O sea, este interruptor va a detectar cuánto es corriente que está circulando en ese circuito, o sea, cuánto es la corriente que se está consumiendo, y si nota una diferencia muy pequeña, entonces él va a desconectar, porque él sensa que existe una fuga. Por ejemplo, que un cablecito se peló y está medio rozando una parte metálica de algún equipo, no está generando un cortocircuito como tal porque no lo está disparando, tampoco está generando un arco eléctrico, pero sí hay una fuga de corriente, o sea, hay unos electrones que se están cruzando a la parte metálica de ese equipo. Entonces, él detecta que la cantidad de electrones de amperaje que está saliendo de la fuente no es la misma cantidad de amperaje que está retornando a la fuente. Y entonces al detectar eso, va a hacer la desconexión para proteger a las personas de no sufrir una descarga eléctrica. Entonces, ese es el interruptor de falla a tierra. Y hay una combinación, hay otro dispositivo que trae las dos combinaciones unidas, que es este que pusimos acá, que es AFCI, GFCI, o sea, lo que nosotros llamamos un interruptor dual. Entonces, él nos va a proteger contra una falla de arco y nos va a proteger también contra una falla a tierra, las dos condiciones. Esas son las dos protecciones que vamos a tener cuando nosotros tenemos este tipo de protecciones acá. Y vea que nosotros las ubicamos en zonas muy específicas, en zonas húmedas, donde hay lavandería, donde hay agua, en los baños, en la cocina. Ahí es donde se ubican este tipo de interruptores porque nos van a dar una mayor protección en caso que se dé algún evento en la instalación eléctrica. No sé si te queda claro ahí, don Juan. Sí, sí, estamos claros ahí. Gracias. Con todo gusto. Ok, entonces seguimos. Vamos a ver entonces la parte de abajo de nuestro tablero. Bueno, ya tenemos aquí la potencia demandada, o sea que ya lo tenemos aquí más o menos lo más aproximado, el balance de cargas. Y entonces en esta parte del tablero, en la parte de abajo, tenemos una serie de datos que vamos a leer. Como les digo, los datos ya se van a calcular automáticamente. Vamos a tener el cálculo automático. Aquí no vamos a tener que hacer absolutamente nada porque ya tenemos el cálculo automático. De hecho, también está protegido. Entonces nosotros vamos a llegar hasta esta parte de aquí arriba. Lo que hemos hecho, nos fijamos que estén bien el balance de cargas y todo lo de abajo lo va a calcular por defecto. Pero entonces vamos a ver qué es la información que tenemos acá. Acá en la fase A y en la fase B tenemos las cargas totales, la suma de lo que hicimos. Una 14.750 es la misma que tenemos aquí, potencia por fase. En la fase A, que está acá, 14.750, y en la fase B, 14.430 acá. Luego tenemos la sumatoria de estas dos. 14.750 más 14.430 nos da 29
180. Esa es la potencia total, la potencia neta de mi sistema que yo estoy calculando. O sea, eso va a ser si todas las cargas estuviesen conectadas. Una vez que yo tengo mi potencia acá, automáticamente me va a calcular el valor nominal o la corriente nominal por cada una de las fases, por la fase A y la fase B. Entonces vean que la fase A y la fase B me están dando una 61.5 amperios y la otra me está dando 60.1 amperios. O sea, están muy parecidas. O sea, yo puedo decir que tengo un muy buen balance de cargas en esto que hicimos aquí. Están muy similares. Luego tenemos la caída de tensión estimada, que ya lo vimos la semana pasada, que para este sistema era de un 3%. Y aquí tenemos una caída de tensión que nos está calculando en 1.50. Entonces, ya aquí me aseguro que estoy muy bien en cuanto a los cálculos en caída de tensión. Entonces, quiere decir de que los conductores están bien calculados. ¿Ok? Tengo apenas un 1.50%. Y luego tengo la longitud máxima en metros. Esto es de los circuitos alimentadores. Los circuitos alimentadores son los que van desde el medidor hasta mi tablero. Esos son los circuitos. Entonces, para este ejercicio, lo definimos en 20 metros. Generalmente es el promedio que van a tener esos circuitos alimentadores y con 20 metros todos los demás cálculos nos van a salir bastante correctos. Luego tenemos un valor que es el factor de potencia. El factor de potencia lo estamos definiendo en 0,98. El factor de potencia tiene que estar lo más cercano a 1 y este está muy cercano a 1. O sea, estamos muy bien con el factor de potencia. Si el factor de potencia me da a mí 0,50, 0,40, pues yo tengo problemas. Tengo que volver a recalcular esto. En este caso estamos bien. El factor de demanda, lo que me define a mí es lo siguiente. Ya les dije yo que estos 29.180 que tenemos aquí, que es la potencia neta de todo lo que nosotros metimos acá, como si todo estuviese conectado al mismo tiempo, esta es la potencia neta. Con el factor de demanda, yo lo que hago es decir cuánto va a estar de toda esa potencia neta funcionando al mismo tiempo. Y es cosa que no va a suceder. O sea, todo no va a estar conectando al mismo tiempo. Todos los bombillos no van a estar encendidos al mismo tiempo. Todos los equipos no van a estar funcionando al mismo tiempo. La cocina nunca va a estar a los 8.000 watts. Probablemente va a estar a 3.000, 1.500 watts. O sea, nunca vamos a tener todo al 100%. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo yo es que el factor de demanda va a estar más o menos a un 60%, dependiendo de la cantidad de personas que habiten en la residencia, del tiempo en que pasen en la residencia, pues así yo puedo estimar el factor de demanda y yo puedo decir que más o menos puede andar por un 40, un 50%, un 60%. Entonces, eso lo determino yo con base a la utilización en la vivienda. Y entonces cuando ya yo tengo el 60% para este ejercicio, me vuelve a calcular la potencia demandada. Entonces vean que pasamos de 29.180 con un 60% a 17.508 watts de potencia. Y entonces me vuelve a calcular la corriente por cada una de las fases. Entonces pasamos de 61.5 a 36.9 y de 60.1 a 36.1. Entonces ya yo sé que esos conductores alimentadores van a estar trabajando con estos rangos que ya tengo definidos. Entonces, si yo tengo aquí que con toda la carga, mis circuitos, mis alimentadores van a tener promedio 61 amperios, 62 amperios, entonces yo puedo decir que mi interruptor principal lo voy a poner de 100 amperios. ¿Para qué? Para que esté más sobrado de estos 61 amperios, que sería en la condición más crítica, como si estuviese todo conectado al mismo tiempo. Entonces ya defino el interruptor principal. Este que dice aquí interruptor principal incorporado es porque algunos tableros traen incorporado un interruptor principal. Entonces, si lo trae incorporado, ese interruptor principal
tendría que ser de 100 amperios. Y una vez que ya tengo todos estos datos, pues yo puedo calcular el calibre de los conductores de la acometida principal, o sea, de esos alimentadores. En realidad no es acometida, sino alimentadores. Entonces yo me voy a ir por la condición más crítica. Entonces yo digo, mi condición más crítica es que tenga con todo conectado 62 amperios, pongámosle. 62 amperios. Entonces, ¿de qué calibre tiene que ser si yo voy a utilizar cobre? Porque aquí estoy diciendo que voy a utilizar cable de cobre para suplir estos 62 amperios. Entonces yo me voy a mi tabla de conductores y yo digo que, por ejemplo, que el calibre número 6 me da 75 amperios y que el calibre número 4, que es el que pusimos acá, me da hasta 100 amperios. Entonces yo digo, bueno, tengo 62 amperios, le voy a meter el 10% de crecimiento y le voy a meter el 25% de seguridad, me va a dar como 70 y algo de amperios. Entonces el calibre número 6 me va a quedar muy tallado, de 75 a 72 me va a quedar muy tallado. Entonces mejor utilizo el calibre número 4 que me da hasta los 100 amperios y así me aseguro que va a trabajar sin ningún problema. Entonces las fases número 4, el neutro número 4, la tierra número 6, un calibre menos, y digo que la canalización va a ser en tubería metálica, tubería EMT, tubería metálica, en 38 milímetros, que equivale a 1,5 pulgadas. Y entonces ya aquí tengo todo lo que yo necesito para saber cómo va a estar compuesta los circuitos alimentadores, los conductores, la canalización, las potencias, el amperaje, cuál va a ser mi potencia demandada y también cuál va a ser la protección principal de mi circuito. Toda la información va a estar en esta matriz que vamos a tener acá y que yo se las voy a compartir ahí también, como hice la semana pasada, se las voy a estar compartiendo al grupo para que ustedes la puedan completar. ¿Alguna duda, comentario? No, muchas gracias por la explicación, está muy claro. Yo igual tengo las otras que usted compartió ahí. Perfecto, más bien, muchas gracias por la explicación y excelente clase. Mucho gusto, don Herbert. Bueno, entonces ya aquí tenemos las tres matrices. Ya la semana pasada vimos equipos consumidores, cálculo de la sección de conductores. Ya tenemos esta matriz para el tablero eléctrico. Y entonces ya la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar empezando a trabajar con el software para diseñar una instalación eléctrica paso a paso para una vivienda. Entonces, por hoy lo dejamos hasta acá. Ya concluimos con esta parte de las matrices y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora. Muchas gracias, que pasen muy bien y que Dios los bendiga. Gracias, igual. Buenas noches. Que Dios le bendiga también. Hasta luego, don Juan. Buenas noches. Buenas noches.